¿Cómo explicas tú, Ramón, que aún así sucediera que barrios enteros se quedaran completamente inundados en tan poquísimas horas? Puede darse, ¿no?, la circunstancia que, como pasó el día 21 de octubre, unas lluvias excepcionales, ¿no? Porque obviamente creo que no hay registro histórico, ¿no?, en esa acumulación de lluvia en ese momento, que Sevilla, el riesgo de inundación que tiene es extremadamente bajo. Estructura. La inversión, el coste del agua a nivel doméstico, ¿no?, en tu factura no representa más de un 1% de tu presupuesto anual. Es decir, pagas mucho más por gas, por electricidad, por comida. Y la del agua, la verdad que no lo valoramos, lo consideramos como prácticamente un derecho humano. Entonces, el precio, ¿no?, se intenta como prácticamente el recuperar el coste del servicio. Es decir, no es un negocio en el que se busque, ¿no?, que sea lucrativo, ¿no?, de cara a las arcas públicas. Entonces, De esta manera, pues hoy traigo a un súper experto en materia. Quiero presentar a Ramón Rubio, creador de The Water MBA, una escuela de negocios para todo lo relacionado con la industria del agua, donde se promueve transferir conocimiento entre profesionales a nivel internacional. Ramón, muchísimas gracias por acompañarnos. gracias a vosotros por la invitación. Me alegra mucho que abréis una pequeña ventana al agua, que creo que es muy importante hablar de ella de vez en cuando. Gracias por estar hoy aquí. Yo tenía muchísimas ganas además de grabar contigo un podcast porque ambos lo grabamos en determinadas ocasiones, pero nunca lo hemos hecho juntos, así que me hace especial ilusión tenerte aquí. Eres una de las personas que más conoce el sector del agua por toda tu trayectoria y por el trabajo que lideras en la comunidad de The Water MBA. Y hoy a mí me gustaría conversar contigo sobre este tema porque en las últimas semanas se ha viralizado y se ha sembrado mucho miedo, ¿no? Hasta el punto de que yo lo he vivido en primera persona recibiendo un aviso por parte de, bueno, hemos recibido avisos de AEMET para recoger incluso a los niños del colegio antes de lo previsto y estando en casa con mis niños ya aquí, que he tenido que reorganizarlo todo para que vinieran, pues yo miraba por la ventana y yo esperando esas lluvias torrenciales, cuando lo único que hacía era chispear, ¿no? Entonces a mí me gustaría abordar este tema y aprovechar tu experiencia para entender qué está pasando, por qué ocurre y qué podemos esperar en esta época de lluvias que justo, podríamos decir, acaba de empezar. Voy a trasladarme para empezar a Sevilla. Nos trasladamos a esas lluvias del 29 de octubre, que muchos se sorprendieron porque Sevilla, bueno, pues cuenta con tanques de tormenta, colectores ampliados y en teoría una infraestructura hidráulica bastante robusta, ¿vale? En teoría, ¿cómo explicas tú, Ramón, que aún así sucediera que barrios enteros se quedaran completamente inundados en tan poquísimas horas? La verdad que un día marcado, ¿no?, en nuestros calendarios. Creo que todos lo vamos a recordar ese día, ¿no?, como algo especial que ocurrió. A ver, al final es un poco multifactorial, ¿no? La infraestructura robusta, sí, muchísimo mejor, pero efectivamente tenemos un problema que está en la edad útil, ¿no?, en la vida útil de la infraestructura, que necesita renovación. Pues hay un déficit grande en renovación de infraestructura, especialmente en colectores, en eso que no se ve, ¿no?, que la ciudadanía lo da por hecho, ¿no?, pero que discurre bajo nuestras calles. Pues esas tuberías, pues muchas están o infradimensionadas o están obsoletas. Entonces, bueno, puede darse, ¿no?, la circunstancia que, como pasó el día 21 de octubre, unas lluvias excepcionales, ¿no?, porque obviamente creo que no hay registro histórico, ¿no?, en esa acumulación de lluvia en ese momento, pues hace simplemente pues que la ciudad no dé abasto, ¿no? Eso se a lo mejor lo combinas con que el inicio del otoño, ¿no?, acumulación a lo mejor de residuos, de hojas, falta de mantenimiento quizás por la parte de la autoridad pública o de previsión. Al final se junta todo y ¿qué pasa? Pues que se quedan las inundaciones que pasaron, ¿no? Pero bueno, es muy importante discernir, ¿no?, que si no ahora luego lo hablamos, las inundaciones que pasaron el 21 de octubre, que fue por una acumulación de lluvia, ¿no?, exagerada, ¿no?, a una inundación como pasó, por ejemplo, en Valencia, en otro sitio, que es por crecidas de río, ¿no? Entonces, bueno, ya te digo, infraestructura, a mi gusto, está envejecida y falta infraestructura, renovación de la infraestructura. Y creo que es una cosa que está puesta públicamente tanto por políticos como las entidades, que es uno de los problemas que tenemos ahora mismo en el sector en España. Totalmente de acuerdo. Y justamente después de esas lluvias, como dijimos, ¿no? Se ha generado una sensación de miedo generalizada, eh, pues con un tipo de mensajes que verdaderamente alimenta esa preocupación, ¿no? Entonces, encontrar ese equilibrio entre abordar el tema, pero estar tranquilos es muy necesario porque si no es que cunde el pánico, ¿no? Ujú. Y ya sabemos que cuando cunde el pánico, ahí volvemos a ese individualismo, esa supervivencia, ese yo primero, ¿no? Entonces, un poco creo que lo que deberíamos de trasladarnos es si debemos temer de verdad que episodios como este del 29 de octubre se den con frecuencia o disponemos de datos que nos permitan realmente
afrontar estos episodios? O sea, ¿tenemos sistemas de prevención reales, datos que nos arrojen claridad a la hora de distinguir lo que son unas lluvias frecuentes a unas lluvias torrenciales, unas inundaciones que nos puedan ocasionar daños reales? Mm. Bueno, lo primero, ¿no? ¿Este tipo de fenómenos lo vamos a ver más frecuentemente? Posiblemente sí, ¿vale? Es decir, según la ciencia, ¿vale? Al final la capa de vapor de agua de la atmósfera, con el calentamiento un poco global, ¿vale? Aunque sea medio grado o un grado, tiene más capacidad para almacenar agua en la atmósfera, ¿vale? Es decir, a más temperatura, el vapor de agua en la atmósfera tiene más capacidad de retención de agua y eso hace que descargue más agua, ¿vale? Entonces, ¿podemos ver lluvia histórica en los próximos años por este efecto? Científicamente sí es posible, ¿vale? ¿Cuánto tiempo lo veremos o la probabilidad? No lo sé. Pero es verdad que científicamente, como en la teoría, dice que posiblemente lluvias más extremas se puedan dar en un futuro por este calentamiento de la capa de vapor de agua de la atmósfera, ¿no? Y luego es importante en lo de la alarma, como tú dices, ¿no? Yo estaba en Valencia la semana siguiente, iba a coger un vuelo el miércoles, el día de la superalarma, ¿no? Y el martes por la tarde venían, va a haber tornados, va a haber lluvias históricas, va a haber el apocalipsis. Y yo estaba hasta buscando vuelos para otro día, porque digo, yo no quiero aterrizar en Sevilla, ¿no? En esas condiciones, ¿no? Y al final dije, venga, que sea lo que Dios quiera. Y yo iba en el avión, aterricé, la verdad que súper suave, le pregunté al taxista, oye, ¿ha llovido hoy? Y me dijo, pues no ha llovido. Y digo, hay que ver estas cosas. ¿Y qué pasa? Que es muy complicado. Lo que hay que intentar discernir y es importante transmitir, especialmente a la ciudad de Sevilla, por ejemplo, es que Sevilla, el riesgo de inundación que tiene es extremadamente bajo, ¿vale? Es decir, desde el año histórico ha habido mucha infraestructura de hidráulica de protección que hace que, por ejemplo, las crecidas del río Guadalquivir, que quizás son las más históricamente letales o peligrosas o alarmantes, sean mucho más mitigadas. Por ejemplo, creo que hubo más peligro en marzo, ¿no?, de este año, donde cerraron incluso las compuertas de Triana porque el río Guadalquivir tenía previsión de una crecida a lo del otro día, ¿no? Entonces yo creo que en Sevilla lo que hay que discernir es que la probabilidad de inundación es muy, 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 muy baja comparada con hace 50 o 100 años, ¿no? Si vive afuera, pues atento a los arroyos, ¿no? Si hay arroyos secos, de estos que tienen muchas crecidas, que son arroyos secundarios, pues ahí tienen más riesgo de inundación. Pero en general hay que estar tranquilo, por lo menos en la ciudad de Sevilla, que no estamos como en Valencia, que tiene el problema de la Dana, que baja por las montañas, ¿no? Y acumula un montón de escorrentía, o incluso en Málaga, creo que es mucho más peligroso, ¿no? En mi opinión, Málaga que Sevilla. Entonces, lo que es Sevilla, tranquilidad, por mucho que llueva fuerte un día, lo que puede pasar es lo del otro día, y en caso de que llueva mucho, mucho, como este último año en marzo, pues atento a las crecidas del río Guadalquivir o a arroyos cercanos, pero yo creo que eso sí hay una cierta previsión y datos de que se puede más o menos gestionar el riesgo. Agradezco muchísimo, Ramón, que dejes este mensaje de tranquilidad, porque además tú no estás Eso. hablando desde una opinión, sino desde un hecho, que es una cuestión pendiente que tenemos que aprender a distinguir, que podemos tener opiniones, pero al final tenemos que ceñirnos a los hechos, ¿no? Y en ello vamos a encontrar esa claridad. Entonces, es importante transmitir ese mensaje, ¿no? Que no estamos en una situación especialmente de peligro. Y dentro de la situación que tenemos, bueno, que no está en desventaja, ¿no? No nos pone en desventaja. Sí que es cierto que hay una parte que evidentemente nunca vamos a controlar, pero sí que hay una parte, como bien decías antes, que sí podemos controlar. Y yo pongo especialmente el foco en esa parte que sí controlamos. Es decir, ¿qué podemos hacer en el caso de Sevilla, por ejemplo, para la prevención de esas inundaciones, para establecer prioridades que permitan que la ciudad esté preparada con los factores que sí que puede controlar, ¿no? Todo ese Ujú. mantenimiento y esa infraestructura que necesita rejuvenecerse, ¿no? Para que el sistema sea lo suficientemente sólido. Ujú. Pues a ver, es multifactorial, ¿no? Vamos a llamarlo, por ejemplo, inversión en infraestructura, ¿cómo se consigue? Al final, el precio del agua tiene que ser un poco mayor, ¿no? Para acumular inversión y poder renovar esa infraestructura. La inversión, el coste del agua a nivel doméstico, ¿no? En tu factura no representa más de un 1% de tu presupuesto anual. Es decir, pagas mucho más por gas, por electricidad, por comida. Y la del agua, la verdad que no lo valoramos, lo consideramos como prácticamente un derecho humano, entonces el precio, ¿no? Se intenta como prácticamente el recuperar el coste del servicio, es decir, no es un negocio en el que se busque, ¿no? Que sea lucrativo, ¿no? De cara a las arcas públicas. Entonces, claro, ese déficit, ¿no? De estar siempre al límite con poca inversión y eso, nada más que ahora que llega la época, ¿no? De los 50 últimos años, que ya pasa su vida útil, ya hemos crecido como población, creo que es el momento ahora de volver a renovar infraestructuras y eso es una gran parte importante de cómo nos podemos proteger de cara a inundaciones futuras. Luego, para nuevos desarrollos urbanísticos, obviamente,
mucha planificación, no construyen terreno inundable, que suena un poco obvio, pero se sigue haciendo, ¿no? Y al final un poco también eso, concienciar a la gente de que cada uno analice, oye, ¿dónde vivo? ¿Qué riesgo tengo de inundabilidad? ¿Qué importancia tiene? Entonces yo creo un poco también de divulgación y educación a la hora de la gestión del agua creo que también es muy importante, ¿no? Aparte de ellas, soluciones urbanísticas, como a lo mejor zonas verdes que puedan permear la escorrentía o alguna tanque de tormenta adicional en zonas que se han analizado que sean pues, más críticas, ¿no? O con más riesgo de inundación. Entonces, bueno, ya te digo, eso en cuanto a la ciudad y luego incluso a nivel de cuenca hidrográfica, ya te digo, si alguna vez Sevilla se inunda, posiblemente no sea porque llueve mucho en Sevilla, sino porque llueve mucho por toda la cuenca de Guadalquivir o porque el río pues lleva mucho sedimento y se desborda. Entonces, bueno, también infraestructura a lo mejor de protección hidráulica que ya hay muchas, ¿eh? Ya creo que estamos en un nivel muy bueno, pero siempre con ganas de mejora, ¿no? Y de analizar de posibles riesgos. Has dicho una cosa que me parece brutal, el tema de la factura del agua, y aquí hablo desde mi propia ignorancia, te lo prometo, porque te estaba escuchando y estaba pensando, claro, sobre todo cuando decimos esto de que me ha llegado un facturón de agua, si yo tampoco he gastado tanto, claro. ¿Sabes qué pasa? Que esto da para otro segundo podcast y para hablar mucho porque no sabemos lo que pagamos en realidad, ¿no? O sea, nos llega una factura de agua y no tenemos absolutamente ni idea de lo que está contemplado dentro de esa factura, pero igual nos pasa con la factura de energía, ¿no? Y otras muchas. Entonces, ese desconocimiento